A ver si está viendo eso. La- Cosas con el micrófono activado. no alcanzo a comprender cuál es el problema. No, yo tampoco, porque está ahí con el micrófono. Hola Mariano, disculpa que te inoportune, pero mirá, yo me conecté a las 6:20 y estoy conectado, pero a ver, están la Secretaría Académica, Horacio, Cristian Casas y Francisco Horny, pero ninguno está conectado. O sea, tengo la pantalla acá con cada uno de los cuadraditos en negro. Acá dice Cristian Casa para todos, presente estoy, pero no. A ver. Tiene el Hola, micrófono buenas tardes. silenciado. A ver, ahí Francisco Horny. Ahí está. A ver, por lo menos hay Buenas un tardes. alumno acá. Sí, buenas tardes. Ahí se van abriendo. Gracias, Mariano. Sí, buenas tardes. A ver yo, mi video, ¿cómo está? ¿Por qué no tengo mi video? Está apagado. Buenas tardes. Y buenas tardes, a ver. Ahí está. Bueno, Ahí está. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas Estaba tardes, ¿qué tal, conectado doctor? desde hacía 20 minutos, pero no los podía ver. Ah, porque yo Había tenía alguien. la cámara apagada porque como me aparecía Secretaría Académica nada más y pensé que estábamos esperando a que inicie la clase. No, yo me conecté 6:20 y porque sé que hay muchas dificultades de conexión. ¿Cómo se dice? Me estuvieron comentando mis colegas la semana pasada que algunos los estuvieron esperando como 45 minutos para poder conectarse y al final, por ejemplo, la clase del miércoles no la tuvieron con Francisco Barifi, ¿no? No, ¿Puede ser? no. Tuvimos Bueno, 2 clases hasta el momento. está. No, pensé que había habido más dificultades. ¿Y son ustedes dos solos nada más? Siempre No, somos 4, ¿no? cuatro somos, sí. Bueno, ahí viene la tercera. Esperemos que se conecte y arrancamos. Bueno, mucho gusto. Va a ser va a ser más un coloquio que un encuentro. Bueno, mejor. Esperemos que Julieta Ginestet se conecte. Bueno, ustedes que tuvieron un encuentro como de presentación el lunes. Sí, el lunes. Y después tuvimos ONU con una profesora y el tema de defensa de los estados. Bien. ¿Defensa de los estados? Defensa ante la agresión de un estado en base al... Está. No Eran defensa. principios de la carta de la ONU. Correcto. Sí, exacto. Está. Bueno, esta chica se incorporará en algún momento. Bueno, mi nombre es Horacio Cartolano. Yo soy ayudante de primera por concurso hace varios años acá en la cátedra. Tengo 53 años, ejerzo hace más o menos unos 30 años. Y cuando, Cristian, vos hablaste de defensa del Estado, pensé en mí porque yo trabajo en un organismo que es la Fiscalía de Estado que justamente asume la representación procesal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y además ejerzo la profesión. Yo fui docente muchos años, tengo el título docente, fui docente de secundario durante 17 años,
estuve también algún tiempo en KS, en el terciario, en el Community College. Hice algún paso con mucha pena y poca gloria por la Universidad Atlántica Argentina, es un desastre. Y acá estoy desde hace unos 15 o 16, 17 años. Y también yo estoy vinculado profesionalmente con el Colegio de Médicos, donde doy algunos cursos de postítulo hace 19 años. Así que bueno, encantado de recibirlos. Espero que se encuentren cómodos con esta cursada. Bueno, la idea del encuentro de hoy es abordar el tema de fuentes, como para que ustedes tengan una legítima expectativa de nuestro encuentro, que espero que sea más una charla que un encuentro más formal. Es recalcar un poco lo que es el concepto de fuentes, cómo se aplica al derecho internacional público y qué trascendencia tiene en nuestra materia. ¿Recuerdan ustedes de primer año a qué aludían las fuentes del derecho? Hola. Sí, al origen causal, de dónde provenían la mayoría, de dónde recurría el derecho para fundar Sí. normativa, ¿no? Muy bien, fuente como origen de la normativa. Nosotros, como tenemos una materia bastante especial, ese es un tema que lo asociamos con los procesos de identificación de normas. ¿Cómo hacemos para saber si una norma pertenece al derecho internacional público o no? Si pertenece a algún otro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, qué sé yo, o pertenece a algún otro orden normativo, como una moral universal, supongamos, o pertenece a algún ordenamiento jurídico interno. Porque, como ustedes recordarán, fuentes en realidad alude a una dimensión material y, por otro lado, a una dimensión formal. Cuando hablamos de fuente en el sentido material, no estamos hablando de normas jurídicas, estamos hablando muchas veces de la razón de las normas jurídicas. Es decir, las fuentes materiales normalmente tienen contenidos sociológicos, tienen contenidos políticos, tienen contenidos económicos, tienen contenidos ideológicos y hasta religiosos que justifican que algo sea como es. Por ejemplo, vos decías, Cristian, hace un rato que habían visto ciertos principios como por ejemplo el de no agresión, ¿no es cierto? El artículo 4.2, perdón, el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, ¿me equivoco? No, sí, exacto. Sí. Entonces, fíjense ustedes que esa norma de derecho internacional público tiene una razón de ser que inclusive le da un contexto histórico, que es la Carta de San Francisco de diciembre del año 1945. Esa norma no podría haber estado antes, posiblemente podría haber estado después, pero justamente hay un contexto histórico e ideológico derivado de la Segunda Guerra Mundial que en forma directa e inmediata influyó sobre la defensa de un bien jurídico llamado seguridad y paz del Estado, que hoy por hoy inclusive es una norma de jus cogens, es una norma de derecho internacional imperativo. Es lo que hace que, por ejemplo, las inmunidades diplomáticas, las inmunidades de estados sean lo que son una consecuencia directa e inmediata de una determinada concepción político-jurídica del Estado, ya que el Estado es soberano, entonces par impare non avem imperium, y por lo tanto los estados, digamos, tienen una inmunidad. Cuando hablamos de fuentes materiales en el derecho interno, por ejemplo, también hacemos alusión a por qué determinadas instituciones están reguladas como lo están. Por ejemplo, la influencia de la Revolución Francesa, del liberalismo y demás, influyó directa e inmediatamente en la regulación del derecho de propiedad. Los aportes sociales del siglo XIX influyeron en el límite a la libre disponibilidad de la propiedad. O, por ejemplo, todas las normas de derecho de familia tienen incidencias ideológicas, ya sea desde lo religioso o ya sea desde otro punto de vista, por ejemplo, con aportes ideológicos más contemporáneos, por ejemplo, que se ven en las uniones convivenciales o en otro tipo de institutos recientemente aparecidos. O sea que hay ciertos perfiles ideológicos, ciertos perfiles políticos, que naturalmente influyen en el contenido de las normas jurídicas.
jurídicas. Esas fuentes son fuentes materiales, y normalmente el derecho no las estudia. ¿Quién las estudia? ¿Quién les parece que estudia? ¿Quién aborda el estudio de esos temas? Y los sociólogos por ahí. Muy bien, la sociología, la ciencia política, las ciencias Claro. económicas. Cuando nosotros, en cambio, hablamos de fuentes en sentido formal, ahí sí estamos hablando de procedimientos de creación de normas jurídicas. ¿Ustedes me podrían dar un ejemplo de una norma jurídica internacional, de acuerdo a lo que han venido viendo la semana pasada? Francisco, tenés el micrófono silenciado. Sí, Ahí sí. una Bueno, norma jurídica internacional y de acuerdo a lo que por vimos, favor, cualquiera que se les ocurra. ¿Eh? estaba la Carta Orgánica de la ONU, sin ir más lejos. Muy bien, la Carta de las Naciones Unidas, más que la Carta Orgánica de la ONU. Muy De bien. las Naciones Unidas. ¿Cuál es la naturaleza de esa carta, de la Carta de la ONU? ¿Naturaleza en qué sentido? ¿Qué es? ¿Es un manifiesto? ¿Es una convención internacional? Es un ¿Es tratado costumbre? ¿Es internacional. conducta? Muy Es bien, un es un tratado tratado internacional. Justamente, ¿cómo nos damos cuenta que es un tratado internacional? A ver. porque es una convención creada por una multiplicidad de países. O sea, es un tratado internacional multilateral en Exacto. el caso, por el cual se Bien, muy bien. acuerda atenerse a tales normas X. Exacto. Y el contenido de esas normas ocurre necesariamente en el plano internacional, imponiendo deberes y obligaciones por parte de los estados, derechos a distintos estados. Hay reconocimiento de ciertos principios jurídico-políticos que regulan las relaciones entre los estados, entonces claramente es un instrumento multilateral, celebrado por estados, por escrito, que regulan relaciones internacionales, creando derechos y obligaciones en el plano internacional. Redonditamente es una convención internacional y es una norma de derecho internacional. Por lo tanto, es una norma internacional de fuente convencional, que claramente se identifica con el derecho internacional. Ustedes podrían darme muchos ejemplos de tratados internacionales. Un tratado de límites también es una norma de derecho internacional público. Ciertas convenciones, como por ejemplo las que se refieren a la protección de la capa de ozono, el Tratado Antártico, la CONVEMAR, son claramente ejemplos de tratados internacionales y por lo tanto de fuentes convencionales del derecho. Por eso hablamos nosotros de fuentes en el sentido formal cuando hablamos de cómo se crean las normas del derecho internacional público. ¿Hay algunas normas que sean diversas de las convenciones? Que ustedes conozcan o sepan. Y de organizaciones que no corresponden a los estados, tal vez, se me ocurre pensar. ¿Cómo? Por ¿Cómo, ahí, Cristian, otra vez? de organizaciones que no corresponden a los estados. ¿Cómo sería eso? A ver. Y por ahí convenciones de que pueda ser no sé, una organización como la Cruz Roja, que no es estatal, ¿no? No sé. Está Se me bien, ocurre. muy bien. Pasa que en el plano del derecho internacional yo tengo distintos tipos de sujetos. El sujeto clásico es el Estado, pero las organizaciones internacionales también son sujetos de derecho internacional. Entonces, en todos los tratados en los que intervienen las organizaciones internacionales, son tratados de derecho internacional y por lo tanto son normas de origen convencional. Es decir, cuando una organización internacional como la Cruz Roja o la ONU o el Consejo de Seguridad o cualquier otra que se te ocurra, inclusive hasta la Comisión Mixta Salto Grande, que es un organismo que crea un tratado bilateral con el Uruguay, celebran convenciones, esas convenciones pertenecen al derecho internacional público, porque no son solamente convenciones las que celebran los estados, sino también las organizaciones internacionales. De hecho, hay un instrumento de derecho internacional que regula las convenciones hechas por los estados
que es la Convención de Viena de 1969, y hay una convención que regula los tratados internacionales celebrados por las organizaciones internacionales, que es la Convención de Viena de 1986, que son bastante parecidas en uno y otro caso, que seguramente van a ver con mayor desarrollo la semana que viene cuando les toque el estudio de una fuente concreta, que son los tratados de derecho internacional. Pasa que fuera de los tratados de derecho internacional hay otras fuentes del derecho, como por ejemplo la costumbre internacional. De hecho, nuestra materia, antes de existir los tratados, ¿cómo sería? ¿Cómo se imaginan ustedes que era? Todas costumbres, o sea, todo tendría su fuente, si se quiere, en costumbres o decisiones jurisdiccionales, quizás más Exacto. por arbitraje, que, bueno, cuando se creó la corte, otra cosa. Pero... Muy bien, había dos grandes fuentes antes de los tratados, que eran la costumbre fundamentalmente, o sea, nuestra disciplina era fundamentalmente consuetudinaria, y los principios generales del derecho. O sea, por ejemplo, cuando se producía un daño de un Estado hacia otro, surgía la obligación de reparar. ¿Por qué? Porque hay un principio general del derecho que dice, rompe, cuelga, pincha, paga, más o menos, ¿cierto? Es decir, producido un daño, sobreviene la obligación de reparar. Por supuesto que, por ejemplo, había normas consuetudinarias vinculadas con la guerra, ¿sí? De hecho, el derecho internacional humanitario se va formando con la evolución de esas normas de guerra. Si ustedes ven Vikingos, en esa serie, prácticamente no hay absolutamente ningún tipo de regla. No se respetan los civiles, no se respeta absolutamente nada. En cambio, con el transcurso del tiempo van surgiendo ciertas reglas para las batallas navales, para la lucha terrestre, van surgiendo cierto tipo de inmunidades, van surgiendo el reconocimiento de derechos de prisioneros. Entonces, todo eso va cimentando las actuales convenciones de derecho internacional humanitario, que son las convenciones de Ginebra de 1949, con sus protocolos y modificaciones y ampliaciones del año 1977. ¿Me pueden seguir? Entonces, cuando ustedes aborden el estudio del tema de las fuentes del derecho, van a ir a un instrumento que es básico para esto, que les pido que por favor tengan a la vista, que es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ustedes saben que la Corte, que funciona en La Haya, tiene un estatuto que regula su funcionamiento, que dice cómo se eligen los jueces, cuántos son los jueces, cómo toma intervención la Corte, es decir, regula toda esa intervención contenciosa que tiene la Corte, regula la posibilidad de hacer opiniones consultivas, regula también cómo los estados requieren y solicitan la competencia de la Corte para entender en sus asuntos, artículo 36, y hay un artículo 38 que dice que la Corte, que intervendrá en todos aquellos asuntos que sean sometidos a su conocimiento, debe aplicar el derecho internacional. Ah, bueno, muy bien. Y a continuación dice qué es lo que debe aplicar concretamente. Y dice que primero aplica las convenciones internacionales entendidas como reglas expresamente convenidas por las partes litigantes, ya sean tratados multilaterales o tratados bilaterales o tratados regionales. Primer segmento, convenciones. Segundo segmento, la costumbre internacional, entendida como una práctica generalmente aceptada como derecho. El tercer segmento, los principios generales del derecho. O sea, cuando este artículo 38 le dice a la Corte que tiene que aplicar el derecho internacional, le especifica qué es lo que se entiende por derecho internacional público. Lo que hace es cristalizar las fuentes del derecho internacional público al momento de la sanción del estatuto de la Corte. Si se quiere, todas aquellas supuestas fuentes diferentes, vamos a ver que son susceptibles de estar subsumidas dentro de estas tres. No sé si, mientras hablo, ustedes han podido chequear o ver el contenido de este artículo 38. ¿Quieren ponerlo a la vista si lo vamos analizando juntos? Por favor. Sí. No sé si Cirila Méndez y Juliana Ginestet se pueden conectar con cámara y con audio para poder tener una participación un poco más activa, por favor.
Si es por el lugar donde están, no se hagan problema, miren el despelote que tengo yo acá atrás. ¿Cómo vamos con el 38? ¿Está cargado? Ya lo tengo compañía de mi hijo. Ya estoy, perdóneme. Ahí lo Sí, estoy sí, buscando yo. dale. Acá está. ¿Lo tenés? Acá lo encontré. Lo Buenísimo. leo. Vamos a esperar que Dale. venga de hacer de funciones de padre y lo reincorporamos. Listo. Mientras tanto te pregunto, Francisco, ¿hay alguna fecha de presentación de trabajos prácticos de mis temas previsto ya? No subieron, al menos al campus, ninguna fecha de trabajos prácticos. El centro estudiante, sin embargo, Bueno, yo ahora les voy a sí, sí, lo escucho. yo les voy a tomar un correo electrónico y se los voy a mandar por correo al trabajo que quiero que preparen y lo vamos a charlar un poquito ahora en un rato. Dale. Perfecto. Esperemos a Cristian, porque ya que somos tan poquitos, si no es como... ¿Y vos en qué Sí. estado de la carrera andas? Y yo estaría en quinto. O sea, si todo sale bien, este año me recibo. Esperemos. Ahora que estás cursando. Y estoy cursando, bueno, esta materia, concursal, práctica 1 y práctica 3. Y me quedaría internacional público, práctica 2 y una más, una optativa. Y los seminarios. Digamos que internacional privado más que público, ¿no? Para el cuatrimestre que viene. Para el cuatrimestre que viene, O sí, ya bien. proyectás que la vas a tener el cuatrimestre que viene. Está un Yo poco jugado tu proyecto, cuatrimestre, Francisco, por lo que veo. bueno, veremos cómo sale. E igual siempre vine cursando 3 por cuatrimestre trabajando y este año no estoy trabajando, así que me la jugué a una más. Ya veremos. Está. ¿Estás con la práctica 1 y la práctica 2? Me dijiste con la práctica 1 y la práctica 3. Y la 3, que la 3 es penal, y bueno, y la 1 y la 2 son civiles y comerciales. Son correlativas. Tengo entendido que actualmente la práctica 3 tiene mucho de ese trabajo final interesante que plantean al final del cuatrimestre, ¿no? De roles. En mi comisión me dijeron... Hola, Cristian. podemos seguir con esto. Sí, Acá cualquier estoy. cosa, el próximo PIS del nene de Cristian seguimos charlando. ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Cuántos años tiene Tiene el Cristian? audio apagado. El micrófono. Cristian, estás con el audio apagado. Ahí ¿Estás? estoy, ahí estoy. 3,5. Bueno. Yo ya pasé esa etapa, tengo familia numerosa, así que te entiendo perfectamente. Te estábamos esperando para analizar el artículo 38. Perfecto. ¿Es el único que tenés, el de 3,5? No. No, tengo una más grande. ¿Lo de tenés otro al tamaño. 38? Sí, lo tengo acá, lo tengo acá. Muy bien, entonces fíjense ustedes que ese artículo 38, que tiene una dimensión así liviana, tiene 5 incisos. Fíjense, la primera parte dice la Corte, en las controversias que le sean sometidas o algo así es lo que dice, aplicará el derecho internacional y después enumera a lo largo de 5 incisos lo que se entiende por derecho internacional. Yo ese artículo se lo voy a dividir en 3 partes, si me lo permiten. Los 3 primeros incisos realmente presentan lo que son las fuentes del derecho internacional público. Las convenciones, inclusive con una definición, la costumbre, inclusive con una definición, y dice los principios generales del derecho de las naciones más civilizadas, que bueno, es una expresión poco feliz. Pasa que este artículo viene del artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia, que era la creación jurisdiccional del Tratado de Versalles en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y se inspira
en un estatuto anterior, que era el Estatuto del Tribunal de Presas, presas entendida como las presas de los mares, lo que se captura en el mar, del año 1907. Entonces, por ahí, esa expresión quedó poco feliz de un texto un poquito antaño. Esa es la primera parte. La segunda parte es el inciso 4, que hace referencia a dos aspectos. Hace referencia a las decisiones judiciales y hace referencia a la doctrina de los publicistas. Yo les voy a aclarar esto. Ni la doctrina de los publicistas, ni las decisiones judiciales, aun cuando sean de la Corte Internacional de Justicia, o sea, de cualquier tribunal de justicia o de cualquier tribunal arbitral, no constituyen fuentes del derecho. Ni siquiera son métodos subsidiarios, ni siquiera son métodos auxiliares. ¿Cuál es la naturaleza que le corresponde? La naturaleza que les corresponde es la de ser modos de verificación o constatación del derecho. Miren, hay un antecedente jurisprudencial, que es el que nosotros vamos a usar para hacer un trabajo práctico, que es el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, que es un caso que resolvió la Corte el 20 de febrero del año 1969. Este es un casito en el cual ustedes no sé si se ubican en el Mar del Norte. ¿No ven Vikingos? ¿O sí? Bueno, ahí está el Mar del Norte. Más o menos. El Mar del Norte está, por un lado, la península de Escandinavia, por el otro lado, Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Escocia, y sobre el continente europeo lo bañan costas de Dinamarca, más abajo Alemania y más abajo Holanda. Esas costas son como una especie de letra C invertida, es una costa cóncava, en la cual, si esos estados proyectan sus espacios marítimos, se superponen entre sí. Alemania, que está, por ejemplo, en la base de la palma de mi mano, con Dinamarca, que encierra esa especie de bahía por arriba, y Holanda, que encierra esa especie de bahía por abajo. Imagínense que es algo así como el Río de la Plata, donde el fondo, el estuario, más o menos por donde está el delta, serían las costas de Alemania, toda la parte de la provincia de Buenos Aires, las costas de Holanda, y la costa uruguaya sería Dinamarca. Entonces, si esos tres estados proyectan su plataforma continental, vamos a encontrar con que hay una superposición. La costa es bastante más amplia que la del Río de la Plata, en realidad es más cóncava, pero les comento todo esto como para que se hagan una idea cuál es el origen básico del conflicto. Entonces, la Corte ahí tuvo que analizar si había alguna convención internacional que era aplicable al tema. Bueno, había países que decían que sí, que había una convención que claramente Alemania había firmado, pero no había ratificado. Entonces, bueno, la Corte considera si esa convención, que es la de Ginebra de 1958, era o no aplicable al caso. Había estados, Holanda y Dinamarca, que tenían una actuación, como un litisconsorcio para actuar en esto. Invocaban como 53 casos jurisprudenciales, diciendo que, sí, antecedentes jurisprudenciales para concluir que había también una norma consuetudinaria que les daba razón. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte dice, bueno, vamos a analizar. El 38, ¿qué es lo que nos dice? Que veamos si hay alguna convención aplicable, alguna costumbre aplicable o algún principio general del derecho aplicable. Entonces, esa sentencia lo que hace es repasar cuáles son las distintas normas susceptibles de ser aplicadas o no al caso. Esto es la constatación o verificación del derecho internacional que hace una sentencia. La sentencia analiza cuál sería el derecho internacional aplicable, reconoce o constata, ¿sí?, distintas normas de derecho internacional para concluir si son aplicables o no aplicables al caso. Ese es el rol que la jurisprudencia tiene en el derecho internacional público. Constatar o verificar el derecho internacional, pero no es fuente del derecho internacional. Si ustedes van al artículo 59 del Estatuto de la Corte, se van a encontrar con una norma muy interesante, que les sugiero que agreguen como lectura. Y es que la Corte, los antecedentes de la Corte, nunca pueden ser invocados por el propio tribunal en la resolución de sus casos actuales. A diferencia de los tribunales internos, la Corte no va a decir, como yo ya resolví en el caso Manucho contra República de Mercia,
en el año 1954 ahora hago lo mismo. No, sino que jamás un caso de la Corte, resuelto por la Corte, constituye un antecedente que sirva de referencia y de respaldo a una sentencia posterior de la Corte. Eso está expresamente vedado por el artículo 59. La Corte tiene que hacer su propio derrotero y sus propias conclusiones con respecto a cada caso particular. Por lo tanto, desde este punto de vista, se imaginarán ustedes que las decisiones jurisdiccionales, las decisiones judiciales, no constituyen fuente del derecho, porque no pueden ser invocadas por la propia Corte. Y lo mismo ocurre con las doctrinas de los publicistas. Las doctrinas publicistas opinan, dicen, cuando ustedes estudian Barbosa, cuando ustedes estudian por los distintos autores del libro de la cátedra, cuando ustedes estudian determinadas cuestiones de derecho internacional de catedráticos verdaderos, entonces lo que ven es, digamos, comentarios que perfilan las aristas de un instituto, de una institución, que comentan, que ven dónde hay derecho internacional público y sus alcances, pero no son fuentes. O sea, las relaciones internacionales no se regulan ni por las decisiones judiciales, ni se regulan por la doctrina de los publicistas, ni las sentencias. Podrán comentar, y muy pocos lo hacen, la doctrina de los publicistas, pero no pueden fundar las resoluciones en lo que opina fulano de tal, ni pueden fundar sus resoluciones en lo que el propio tribunal dijo tiempo atrás. Por lo tanto, no son fuentes de derecho. Entonces, las fuentes de derecho se circunscriben a los tres primeros incisos. Por lo tanto, hasta acá, artículo 38, primera parte, fuentes del derecho. Segunda parte, rol y naturaleza jurídica que corresponde asignar a la doctrina de los publicistas y a la jurisprudencia. Y número 3, inciso quinto, una facultad especialísima que tiene la Corte, de resolver cómo, dice Francisco el 38, inciso quinto. Tenés el micrófono mudo. Ahí está. Dice, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio. Oh, me mataste con el latín. Ex equo e bono. Ex equo e bono. Ex equo Exacto. bono. Si las Quod partes stringurum así lo alcudio convinieran. solventate rei. Muy bien, o sea que las partes pueden autorizar a la Corte a resolver ex equo e bono. ¿Qué es el ex equo e bono? Latín. Lo que significa es que la Corte se puede apartar de todas las normas jurídicas, apartar del inciso 1 al inciso 3, hacer un bollito, tirarlo de lado y decir, bueno, ¿cuál es la solución justa para este caso? Entonces puede fallar contra legem, es decir, puede fallar aun cuando las fuentes convencionales, consuetudinarias y los principios generales del derecho le dicen a la Corte, aplica esto, la Corte lo deja porque no es una solución justa para el caso. ¿De qué es lo que considera la Corte en estos casos? Y otros factores. Por ejemplo, Noruega, que es donde vivían los vikingos, van a tener que ver vikingos para el lunes que viene. Noruega, que tiene esos fiordos tan profundos y tan bonitos y tiene una costa toda rocallosa, dijo, yo no voy a delimitar mi mar territorial partiendo del fondo del fiordo. No, señores. El fiordo es el fiordo. Yo voy a usar una delimitación para el mar exterior, o sea, donde termina la boca exterior del fiordo. Y toda la muralla de rocas, yo me voy a ir 4 millas náuticas para atrás y todo lo que está para el lado de la costa va a ser mi mar territorial. Le guste al que le guste. O sea, delimitó una determinada forma su mar territorial y sus vecinos no se lo reconocieron. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Bueno, a ver, el mar territorial en este momento son 3 millas náuticas contadas a partir de la costa. Pero, por más que el derecho internacional consuetudinario nos diga eso, hay una particularidad en la configuración de la costa de Noruega. Es un lío la costa del Mar del Norte sobre Noruega. Tiene fiordos muy profundos, tiene una muralla de rocas de 1.600 kilómetros de extensión, con un roquerío más grande y más pequeño. Y aparte otra cosa, la zona de la gente que está al norte de Noruega, o sea, una zona que se llama Laponia, que es toda tundra, que tiene 3 meses de invierno con hielo, que es todo roca y no tiene ninguna posibilidad ni de cultivar, ni de criar hacienda, ni nada por el estilo, viven de la pesca. Entonces, hay factores económicos, factores sociológicos y factores geográficos que yo tengo que considerar para reconocer que la forma que tuvo Noruega de delimitar su mar territorial
por más que no se ajuste al derecho consuetudinario, realmente es una solución justa para ese país en su situación. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que consideró la Corte? No consideró las fuentes del inciso 1 al inciso 3. Consideró otras circunstancias relevantes del caso. Y por lo tanto, fundó su decisión reconociendo la legitimidad de Noruega de actuar como actuó en base a circunstancias extrajurídicas. Eso es resolver ex aequo bono. ¿Cuándo? Cuando las partes se lo permiten. No solamente a la Corte, sino a cualquier otro tribunal. Pasa que decirle a la Corte que se pueda apartar del derecho a veces es una decisión un poquito arriesgada, digamos, ¿no? ¿Hasta acá nos vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Yo me quedé con dos situaciones. Entonces, las decisiones judiciales y la doctrina no es fuente del derecho. Y esto Exacto, está muy bien. de decidir el litigio ex aequo bono, sí las partes. No es que la Corte lo puede definir en forma de oficio, va. O sea, tiene que venir por las partes el pedido. Exactamente. No es una facultad discrecional de la Corte, sino que es una atribución que las partes le tienen que dar en el acuerdo, digamos. Porque acuérdense que la jurisdicción de la Corte es contenciosa y voluntaria. Por lo tanto, yo me tengo que poner de acuerdo con otro Estado en someter una determinada cuestión a la Corte. ¿Sí? Y en ese acuerdo, decirle a la Corte si puede o no puede resolver ex aequo bono. Y hay que repasar ex aequo bono. Hay que decirle a los chicos ex aequo bono. Como para practicar. Nada. ¿A ustedes les parece que el artículo 38 mantiene como una especie de jerarquía? ¿Son más importantes? Porque fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con las fuentes en el derecho interno? ¿Cuáles son las fuentes más importantes en el derecho interno? La Constitución Nacional, los tratados internacionales por el artículo 75 y 22. Bueno, y así. En el derecho interno, ¿eh? Claro, la Los tratados Constitución internacionales. Nacional. Ah, la pirámide del artículo 31. Claro. Bien. Esta constitución, las constituciones provinciales, la ley. O sea, la norma escrita en nuestro derecho interno como que tiene la pole position. Perfecto. ¿Y la costumbre? También es fuente de derecho. Tiene un rol por allá abajo. Sí, pero ¿qué es más importante, la jurisprudencia o la costumbre? Si ustedes tuvieran que hacer un ranking de fuentes, ¿quién se lleva el primer puesto de los más votados? Y la costumbre, me parece a mí. ¿Sí? Porque es la que va No, marcando. por supuesto que la ley. Hoy por hoy, en el derecho internacional público no. Estamos hablando del derecho interno, Cristian. Ah, perfecto. En el derecho interno, hoy por hoy, casi todas las actividades, casi todas las conductas están reguladas por la ley. Y convengamos que hoy hay un reglamentarismo bastante importante. Entonces, sobre todo en este contexto sanitario, hay una regulación muy meticulosa de todas las conductas, actividades y demás, pero fundamentalmente está dada por la ley, por los decretos de necesidad y urgencia, por los decretos reglamentarios, por un montón de resoluciones administrativas. O sea, prácticamente está todo previsto, pero, dentro del orden jerárquico del artículo 31 de la Constitución Nacional, pero a través de leyes escritas. ¿Sí? Podríamos decir que el segundo puesto se lo estaría llevando la jurisprudencia, porque, de hecho, nosotros tenemos la obligatoriedad del antecedente, y la obligatoriedad del antecedente es para los jueces de primera instancia, vos que estás haciendo la práctica, Francisco, artículo 302 del CPCC, a través de los fallos plenarios, y normalmente en los recursos extraordinarios de inaplicabilidad o doctrina legal, está toda la carga de, hacer prevalecer las doctrinas que tiene establecidas la Corte de provincia o la Corte de nación sobre determinado tema litigioso. Entonces, hay una importancia muy sustantiva de lo que es la jurisprudencia como fuente
de nuestro derecho interno. Convengamos que la costumbre, convengamos que la doctrina son muy, pero muy relegadas como fuentes del derecho interno. Sin embargo, en el derecho internacional, primero y principal, ni la jurisprudencia ni la doctrina constituyen fuentes del derecho, arrancando por ahí. Y segundo, los principios generales del derecho, la costumbre y las convenciones marchan par y paso, o sea, independientemente de que el 38 tenga un inciso primero, un inciso segundo y un inciso tercero, eso no trasunta, eso marca una jerarquización de fuentes en el derecho internacional público, sino que en el derecho internacional público hay tres grandes reglas. Primero, al igual que en el derecho interno, la ley posterior deroga a la ley anterior. Primero y principal. Segundo, que es otro principio también aplicable al derecho interno, la norma particular desplaza a la norma general. Y tercero, van a ver que en el derecho internacional público existe un rango de normas que forman parte del jus cogens, o sea, de un orden público internacional. Ustedes saben que hay un orden público interno. Por ejemplo, todo lo que hace al derecho de la propiedad, la salud, la persona humana, todo eso forma parte de un orden jurídico, perdón, de un orden de un orden público interno. Los plazos de locación mínimos para las locaciones con destino a vivienda, por ejemplo. Hay muchísimas normas internas que componen ese orden público interno. También hay un orden público internacional que se ha formado de 60 años a esta parte. No van a encontrar ninguna norma de derecho internacional que diga cuáles son las normas que integran el jus cogens. Pero, por ejemplo, a través de ciertos casos de la Corte, como Barcelona Traction, por ejemplo, del año 1970, o, por ejemplo, a través de la opinión consultiva de la Corte del año 1996 sobre la legalidad del uso de armas nucleares en los conflictos armados, y en tantos otros casos, la Corte ha reconocido la existencia de normas imperativas. ¿Qué significa que una norma sea imperativa? Significa que no puede ser dejada de lado por los estados en sus tratados entre sí, en sus tratados internacionales. Si hay un tratado internacional que contraviene una norma de jus cogens, entonces esa es una de las causales de nulidad de los tratados. Como sería nulo un contrato de locación en el derecho interno que no respetara los plazos mínimos de locación que prevé la ley de locaciones. ¿Me pueden seguir con esto? Entonces, ¿cuáles son los distintos rangos o géneros de normas de derecho internacional público que tienen esta categoría de jus cogens o normas imperativas? Bueno, en primer lugar, todas aquellas, digamos, normas que contravienen, ya que ustedes lo han visto la semana pasada, la paz y la seguridad internacional, como por ejemplo las que proscriben el delito de agresión. ¿Sí? Punto 2.4 de la Carta. Entonces, todas aquellas conductas de los estados que tienden a vulnerar esos bienes jurídicos, que son la paz y la seguridad internacional, forman parte de ese orden público internacional. ¿Son las únicas normas? No. También lo son, por ejemplo, aquellas normas que vulneran los derechos fundamentales de la persona humana. Entonces, por ejemplo, las normas que proscriben la esclavitud, el tráfico de personas. ¿Son las únicas normas? No. Hoy por hoy, por ejemplo, son muy importantes las normas que protegen el equilibrio ecológico. Las normas, digamos, que protegen el medio ambiente internacional, por la trascendencia, naturalmente, que eso tiene para la vida, para el equilibrio, para las sociedades. Entonces, ese es un tercer rango de normas que integran ese orden público internacional. De hecho, cuando ustedes aprueben el primer parcial, que no tengo la menor duda que lo van a aprobar, van a ver que en la parte especial tienen una, un tema que es el derecho internacional penal, ¿sí? Que justamente es el delito que tipifica y caracteriza distintas figuras penales que ocurren en el plano internacional. Y que hay un estatuto
que es el Estatuto de Roma, que justamente va tipificando entre el artículo 5º y el artículo 8º distintas figuras. Y que en algún momento en los antecedentes de ese Estatuto de Roma siempre se trató de diferenciar. Y además, en materia de responsabilidad del Estado, la responsabilidad del Estado por actos internacionalmente ilícitos trató de distinguir crímenes internacionales de delitos internacionales. ¿Qué es más grave para ustedes, los crímenes internacionales o los delitos internacionales? Dado que no conozco el contenido, por la palabra me suena el crimen internacional, que con seguridad son de lesa Exacto, humanidad. la connotación de la palabra crimen está muy bien, Francisco, deducido, hace referencia a esas figuras que, por ejemplo, atentan contra la paz y la seguridad internacional, que atentan contra los derechos fundamentales de la persona humana, que atentan contra el medio ambiente, para diferenciar de los delitos internacionales. ¿Qué sería un delito internacional? Y un delito internacional sería, por ejemplo, qué sé yo, el tráfico internacional de moneda falsa, que, digamos, vulnera, en todo caso, la buena fe en la circulación de las monedas, o la pornografía infantil, que, bueno, por más que sea grave, pero vulnera una moral universal media, o, por ejemplo, el tráfico de tesoros arqueológicos, o violar una inmunidad diplomática o consular, que en cuanto a entidad de la falta no se pueden comparar con la vulneración de esos otros bienes jurídicos que justamente están protegidos por el orden público internacional. ¿Me explico cuál es la diferencia? Entonces, ¿esto por qué tiene que ver con las fuentes? Porque en todo caso prevalece la fuente que protege esos bienes jurídicos que tienen una particular tutela en el orden internacional. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna duda, Cristian, Francisco? No, es complejo, pero bueno, de a No. poco el 38 lo vamos a ir desgranando. Muy bien, vamos Una a ir desgranando el consulta. artículo 38. Sí, Francisco. Sí, en el programa dice la equidad como Muy bien, como voy a criterio. referirme a eso. Bueno, primero, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener claro? Ustedes tienen que tener claro el contenido y partes del artículo 38 y tienen que saber caracterizar cada fuente, ¿sí? Muy bien. Para caracterizar cada fuente, tienen que saber caracterizar los tratados internacionales, tienen que saber caracterizar la costumbre y tienen que saber caracterizar los principios generales del derecho. Yo, atento a la inquietud de Francisco, voy a empezar por el final. Voy a empezar por los principios generales del derecho, porque ¿qué es la equidad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la equidad? Ajá. Es un principio general del derecho, que dice qué cosa en general la equidad. Que hay que darle a cada uno, Corresponde dentro de hay que su... darle una paliza, hay que darle lo que se merece, hay que darle lo que corresponde. ¿Por dónde vamos? La equidad es eso, es darle a Es cada uno proporcional. una paliza. ¿Cómo? No, Es darle a cada uno, proporcionalidad. muy bien, es lo que hay que dar a cada uno lo que le corresponde, ya sea con la regla de la proporcionalidad, ya sea con la regla de la equidad, ya sea con algún criterio, dar a cada uno lo que corresponde. Es lo que va a decir la Corte en ese caso que ustedes van a tener que estudiar y resolver de Plataforma Continental del Mar del Norte del 20 de febrero del 69. La Corte va a repasar distintas fuentes para decir, bueno, esto lo tenemos que arreglar aplicando la equidad. Porque eso es la equidad. La equidad es dar a cada uno lo que le corresponde y es un principio general del derecho. Y justamente como es un principio general del derecho, es una fuente del derecho internacional. Porque, a ver, mencionemos, los principios generales del derecho internacional público no son distintos de los principios generales del derecho doméstico. Es más, vamos a mencionar algún principio general del derecho. Uno era la equidad. Cristian, ¿podés mencionar otro? La justicia.
Bueno, no sería un principio general del derecho, sino Sí. es un valor la justicia, ¿no es cierto? Claro. Un principio general del derecho es el nemo plus iuris. Nadie puede adquirir un derecho mejor del que se lo transmitió. ¿Eh? ¿Estamos? Nadie puede, Sí. nadie adquiere un derecho mejor del que tenía que te lo transmite. El artículo 3270 del viejo Código Civil, nemo plus iuris. Sí. Francisco, otro principio general del derecho. El de la buena fe, con seguridad. Debe estar Muy ahí. bien, muy bien. La buena fe. Cristian, ¿algún otro principio? No recuerdo ahora. Res Eh, judicata. ¿Qué significa res judicata, Francisco? Vos que sabés latín. El principio de la cosa juzgada. Ese es un principio general del Claro, derecho, ¿correcto? Entonces, fíjense cuántos principios generales del derecho hay. Bueno, hay principios generales del derecho que proceden del derecho civil, otros del derecho procesal, otros vienen como la cosa juzgada, otros vienen, por ejemplo, del derecho penal. Del derecho penal, ¿cuál tenemos? Que no lo podemos aplicar al derecho internacional público, pero bueno, el debido proceso el debido proceso, muy bien, ese es un principio general del derecho penal y procesal, porque estás haciendo la práctica 3. y la defensa en juicio. El derecho de la defensa en juicio, Ne bis in el principio de la idem. inocencia, que la inocencia te valga. Hay principios que vienen del derecho laboral, indubio pro, Trabajador, digo, muy bien, indubio Reo. pro operari, operari. el principio del favor, del principio más favorable, de la norma más favorable al trabajador. Esos son principios Sí. generales del derecho. ¿Sí? La obligación de reparar el daño producido. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador internacional? Dice, bueno, a ver, vamos a ver. Tal principio existe, por ejemplo, en el derecho europeo, existe en el derecho anglosajón, existe en el derecho oriental, existe en el derecho musulmán. Sí. ¿Cuál? La obligación de reparar un daño. El que yo les dije recién. Rompe, cuelga, pincha, paga. Entonces, vamos a ver. Y en general, bueno, en general hay obligación de reparar el daño material y también hay obligación de reparar el daño inmaterial o el daño moral. Claro, pero ¿qué pasa? En las distintas legislaciones, los alcances de las reparaciones son distintas. Por ejemplo, el Código Civil argentino permite el daño moral, el Código Civil argentino y la jurisprudencia argentina reconocen el daño psicológico por el tratamiento que algunas personas tienen que hacer para superar ciertos traumas derivados de delitos y de cuasi delitos. Reconoce, por ejemplo, el daño patrimonial representado por el lucro cesante, la ganancia que dejé de percibir, el daño emergente, el daño que realmente tuve. Y, por ejemplo, uno se encuentra, yo tengo 30 años de profesión, con cosas raras, terceros géneros, que a veces se reclaman y que los jueces salgan carpiendo. Por ejemplo, he visto cosas insólitas como el daño por el paso del tiempo, daño a la vida de relación, daño biológico. Entonces, son distintas formas de reclamar daño material y distintas formas de reclamar un daño moral. Y así como nosotros tenemos normas y jurisprudencias locales, también las tienen en Bulgaria, en México, en la India, en Sudáfrica. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador internacional? Digamos, va tomando simplemente aquellos principios, digamos, aislándolos de su contexto doméstico y va sacando los elementos comunes. Bueno, ¿cuál es el elemento común de la obligación de reparar? Bueno, que el que produce un daño tiene que reparar sus consecuencias. Muy bien. Bueno, algunos reclaman por consecuencias mediatas, otros por consecuencias inmediatas, o por las dos. Muy bien. Uno es con fuente en los actos ilícitos, otro es por actividad lícita. Bueno, todos los ordenamientos lo hacen. Entonces, el legislador internacional que dice, bueno, vamos a reconocer la obligación de reparar un daño cuando el daño se produce por la actividad lícita o reconocida del Estado, ¿sí? O cuando se produce por actividad ilícita del Estado. Entonces, con distintos alcances. La ilicitud genera una mayor responsabilidad, la actividad lícita genera una menor responsabilidad. Entonces, así se van estructurando los principios generales del derecho, ¿sí? Entonces, en conclusión, son principios que salen de los ordenamientos jurídicos internos, pero que pasan por una especie de colador
donde el legislador nacional, internacional, quiero decir, va tomando los elementos comunes y descartando los elementos que solamente son aplicables en cada ordenamiento particular. Como por ejemplo, todo lo que dijeron ustedes. La buena fe, la obligación de reparar el daño, el principio de la inocencia, por más que no se pueda predicar en el ámbito internacional, pero bueno, la cosa juzgada, la prescripción liberatoria, todos esos principios generales de derecho, incluido, Francisco, la equidad. El tema es que nosotros tenemos dos clases de equidad, Francisco. Nosotros tenemos la equidad cuando hablamos de la equidad secundum legem. ¿Qué significa la equidad secundum legem? No estamos muy latinos, ¿no? La equidad secundum legem es la equidad conforme a derecho, ¿sí? O sea, yo reconozco la obligación de reparar un daño y trato de ser equitativo, contemplando la situación de la víctima y la situación del victimario. Por ejemplo, si yo tengo que reparar las consecuencias de una actividad que provoca contaminación en un estado lindero, bueno, voy a contemplar cierto tipo de necesidades del estado que contamina y voy a reclamar cierto tipo de perjuicio que ha sufrido el lindero, las posibilidades o no de prevención. Entonces, voy a tomar en cuenta un montón de cuestiones concomitantes y relevantes que me permitan llegar a una solución equitativa. Pero una solución equitativa conforme a derecho. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el derecho, estoy aplicando un principio general que es el de la obligación de reparar el daño causado, pero en términos de equidad. ¿Me explico? Ahí estoy aplicando la equidad. A ver, yo tengo que resolver, por ejemplo, cómo dos países con costas enfrentadas se van a tener que repartir un espacio marítimo que las enfrenta. Bueno, yo puedo extender el mar territorial hasta 24 millas náuticas, y el que está enfrente también 24 millas náuticas. Pero como entre costa y costa no hay 48 millas náuticas, sino que hay 18, entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Bueno, va a aplicar un criterio equitativo. Y a lo mejor en ese criterio equitativo aplica la equidistancia, es decir, reparto por partes iguales. Estoy aplicando la equidad a la vez que aplico el derecho, porque el artículo 15 de la Convemar me autoriza a aplicar el criterio de la equidistancia, salvo circunstancias geográficas particulares. Entonces yo por ahí puedo hacer algún ajuste que me permita torcer la línea de equidistancia a favor de un Estado o de otro Estado, de acuerdo a las circunstancias relevantes del caso. ¿Qué estoy aplicando? El derecho con equidad, pero siempre aplico el derecho. En cambio, en el inciso quinto, en el ex equo bono, la Corte también puede aplicar la equidad, pero no aplica la equidad por el derecho, lo aplica contra legem o preter legem, o sea, dejando de lado el derecho. ¿Por qué? Aplica la equidad, pero con fundamento en argumentos extrajurídicos. ¿Dónde está el ejemplo? En lo que les comentaba de Noruega. No aplica el derecho internacional de 1951, obligando a Noruega a tener que ajustar la delimitación de sus espacios marítimos conforme al derecho internacional de la época. No, le reconoce que por la situación particular de la costa y por las circunstancias sociológicas de la población que vive en el norte, entonces, ¿qué es lo que sucede? Le permite, digamos, generar una regla nueva, pero mucho más equitativa para su situación concreta. ¿Aplicó el derecho? No aplicó el derecho. ¿Aplicó la equidad? Sí aplicó la equidad. Pero no aplicó la equidad conforme derecho, sino que aplicó la equidad contra el derecho. A eso se llama aplicación de la equidad ex equo et bono. ¿Francisco, está claro? Sí, perfecto, gracias. ¿Cristian, está claro? Sí, más o menos. Muy bien. Lo que vamos a hacer, Cristian, es sí, en nuestro próximo encuentro repasar todo esto que estamos hablando y me haces todas sí. las dudas, ampliaciones, y yo te lo digo de distintas formas, pero de alguna forma lo vamos a terminar comprendiendo. Porque lo que yo entiendo es el principio general del derecho. La Corte lo que hace es toma de todos los estados el común denominador de cada, De la buena fe. de la buena fe de cada principio. Ahora, cuando yo tengo que resolver ese equo bono, Me aparto del derecho. me aparto del derecho, pero igualmente tengo esos principios generales del derecho que yo recogí de los otros estados.
No, los dejo Ah, de lado, completamente. bien, ¿Y en perfecto. base a qué resuelvo? En base a lo que a mí me parece que es justo para el caso. Perfecto. Distribuyo, tengo un espacio marítimo para distribuir. Le doy el 80% al más pobre y el 20% al más rico. Resuelvo a lo Robin Hood, no resuelvo conforme la Carta Magna, si vamos a términos de la Inglaterra del 1215. ¿Me explico, Cristian? Sí, perfecto. Ahora sí. Pero eso Muy me lo tienen bien. que pedir las partes, ¿no? Eso me tendrían que pedir las Exactamente, las partes. partes son las que tienen que autorizar a un tribunal arbitral o a una corte internacional a resolver apartándose del derecho. Perfecto. Pasa Ok. que ahí también resuelve conforme equidad, pero no la equidad entendida como principio general del derecho, sino equidad como entendido lo que es justo para el caso, independientemente de lo que las normas jurídicas me digan que tengo que hacer. O sea, esto es lo que sería equidad dentro del 38. Inciso quinto. Inciso quinto. Perfecto. Equidad de ex equo bono. Perfecto. ¿Está? Sí, sí, ahora sí, perdón. Muy bien, entonces vamos de abajo para arriba. Hablamos de los principios generales de derecho, vamos a hablar de la costumbre. Hay un problemita ahí con la costumbre, porque costumbre es la norma y costumbre es la conducta que lleva a esa norma. ¿Me explico? Todos los barcos que pasan por el mar territorial tienen libertad de tránsito. ¿Cómo? De paso inocente, dice la norma. Todos los barcos que circulan en alta mar tienen libertad de navegación. Entonces, la costumbre es navegar, pero la costumbre es la consecuencia de navegar durante tantos siglos en forma, digamos, pacífica. O sea, a ver, la costumbre tiene un elemento material y la costumbre tiene un elemento psicológico. El elemento material de la costumbre, que es una conducta que se repite. Yo respeto la inmunidad del agente diplomático que está radicado en mi estado, ¿sí? No puedo violar, no, digamos, no lo puedo detener, no lo puedo arrestar, no le puedo iniciar juicio. O sea, tengo que respetar su inmunidad diplomática. Esto era así ahora, era en el siglo XVIII, en el siglo XIV y en el siglo V. ¿Me explico? Esa materialidad de respeto es algo que desde tiempo inmemorial se viene verificando y es elemento material de una costumbre que es respetar al agente extranjero. ¿Sí? Y además hay un elemento psicológico que se llama opinio iuris, u opinio iuris sive necessitate. ¿Qué significa eso? Que lo hago sabiendo que es una obligación jurídica y que si yo no lo respeto voy a incurrir en responsabilidad internacional. Porque a mí un día se me cantó, porque era 2 de abril, y había una manifestación en Buenos Aires contra la toma de las Malvinas, y por lo tanto esa manifestación se dirigió a la embajada británica en Buenos Aires, ahí en Agoti, Heliox, y digamos, el Estado argentino no puso una muralla de contención y arbitró los medios para defender a la misión diplomática inglesa, si no lo hace, incurre en responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación jurídica de respetar la inmunidad no solamente de los diplomáticos, sino también la inmunidad de la sede diplomática. Por lo tanto, yo tengo una materialidad y tengo también un elemento psicológico, que es que eso lo tengo que cumplir sabiendo que es una obligación jurídica. Hay un montón de conductas que en el plano internacional son extrajurídicas porque, por ejemplo, corresponden al dominio protocolar. ¿Quién saluda primero al presidente, por ejemplo? Hay cuestiones que son absolutamente extrajurídicas y que se cumplen por cortesía, por diplomacia. A lo sumo, la sanción es la crítica, pero nunca una sanción jurídica. En cambio, hay ciertas conductas, ¿sí?, que deben ser observadas porque yo tengo la conciencia de que son legalmente vinculantes. Entonces las tengo que observar, respetar el derecho que tiene el buque de atravesar con paso inocente mi mar territorial, ¿sí? Respetar, por ejemplo, yo barco coreano debería respetar la zona económica exclusiva argentina, porque de lo contrario, si pesco dentro de las 200 millas, seguramente me van a venir a apresar y me van a llevar a un puerto argentino y me van a decomisar la mercadería.
y me van a poner a disposición de mi embajada, me van a cobrar una multa. Entonces, ¿qué pasa? Son ciertos comportamientos que se tienen que cumplir sabiendo que constituyen una obligación legal y que de lo contrario traen aparejada una sanción. ¿Me explico? Esa costumbre, ¿cómo tiene que ser? Y esa costumbre, por ejemplo, primero y principal, tiene que ser ejercida por sujetos de derecho internacional con capacidad de poder obligar al Estado. ¿Hay costumbre de los Estados? Fundamentalmente hay costumbre de los Estados. ¿Puede haber costumbre por parte de una organización internacional? Sí, y la Corte lo reconoció una vez, en un caso, Namibia, reconoció que, ¿vieron? Los miembros del Consejo de Seguridad, ¿sí? Tienen derecho de veto, pero también se pueden abstener. La Corte dijo que la abstención de un miembro permanente del Consejo de Seguridad no equivale a derecho de veto, porque siempre en su funcionamiento el organismo consideró que eran dos cosas distintas. Una cosa era ejercer el derecho de veto y otra cosa era abstenerse. No cabía asimilar las consecuencias de una a la otra. Quiere decir que los organismos internacionales también generan costumbre, porque en realidad todos los sujetos de derecho internacional pueden generar costumbre. El tema es que quien lo hace tiene que tener la capacidad para obligar al Estado. Por ejemplo, ¿quiénes pueden obligar al Estado? ¿El jefe de Estado obliga al Estado? Sí lo hace. El jefe de gobierno también lo hace. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores también obliga al Estado. Entonces, las conductas verificadas principalmente por estos tres sujetos comprometen al Estado. Si, por ejemplo, tuviéramos la suerte de que el primer ministro inglés en algún momento reconoce que sobre las Islas Malvinas habría que llegar a un acuerdo diplomático, ¿qué gran cosa sería? Porque quiere decir que estaría reconociendo la existencia de un conflicto en el Atlántico Sur y, por lo tanto, la legitimidad de la pretensión de reclamación soberana de la República Argentina. Entonces, fíjense ustedes qué importante que sería esa declaración por parte del primer ministro inglés. Seguramente la vertiría por error, porque, por supuesto, que eso es una cosa impensable y es un ejemplo medio ridículo, pero de todas formas es como para que ustedes dimensionen que lo que un representante del Estado hace, primer ministro, jefe de Estado, ministro de Relaciones Exteriores, compromete al Estado y por lo tanto es conducta del Estado. Que cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores manda un memo o un correo electrónico, eso es la conducta del Estado. Que cuando el Estado argentino da una instrucción a su representante diplomático en otro país, eso es conducta del Estado. Ahí es donde se manifiesta la conducta del Estado. Esas conductas son las que después generan o no generan costumbres y generan o no generan consecuencias jurídicas. Por eso la costumbre, ahí es, en el artículo 38, es caracterizada por, dice, una práctica generalmente aceptada como derecho. Y finalmente están las convenciones, en el primer artículo, que son, como muy bien dijo Francisco hace un rato, son tratados de derecho internacional, suscritos por sujetos de derecho internacional, ya sea estados o convenciones u organizaciones internacionales, para generar, modificar o extinguir derechos y obligaciones internacionales regidas por el derecho internacional y además por escrito. Que pueden ser convenciones multilaterales con vocación universal o también pueden ser convenciones regionales, como la OEA, por ejemplo, o convenciones bilaterales, como un tratado de amistad, comercio y cooperación con el país de al lado. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Una ley del Congreso podría comprometer al Estado en cuanto ratificaría Sí, el acuerdo del Ejecutivo. exactamente, una ley del Congreso podría comprometer la responsabilidad estatal, y una decisión judicial también podría comprometer la decisión estatal. Fíjate vos, Cristian, por ejemplo, que nuestra Corte Federal tiene que resolver sobre las cuestiones y litigios interprovinciales y también sobre espacios interjurisdiccionales, como por ejemplo la navegación de los ríos. Entonces,
Si, por ejemplo, la Corte dictamina un determinado tipo de uso para el río Paraná, o para el río Paraguay, o para cualquier otro río internacional, Uruguay, muchos más no hay, y como consecuencia de esa sentencia se acarrea un cierto perjuicio o compromiso para el Estado lindero, evidentemente esa sentencia expresa la voluntad del Estado, y si es susceptible de producir un perjuicio, entonces naturalmente acarrea responsabilidad internacional. Sí, sí. En realidad, todo funcionario público, ya lo vamos a ver, porque este cuatrimestre la parte de responsabilidad la tienen conmigo, todo funcionario público es susceptible de generar responsabilidad por los actos de gobierno. Porque no habla el funcionario, habla el Estado. Y por la teoría del órgano, entonces el Estado se expresa a través de sus órganos. Pasa que cuanto mayor es la jerarquía del órgano comprometido, mayor es la posibilidad de incidir en la relación internacional y por lo tanto afectar a otro Estado. No es lo mismo la actividad del intendente de, qué sé yo, de Villa General Belgrano en Calamuchita que el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires o el ministro de Relaciones Exteriores. ¿No? ¿Estamos, Cristian? ¿Seguro? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que yo les dé el trabajo práctico ahora medio en boche o se los mando por correo electrónico? Yo personalmente lo prefiero por el correo electrónico. Muy bien, Si voy a tomar podría nota. ser. Sí, sí, no hay problema. Todo. ¿Quiere que le escribamos por el chat de acá y lo copia? Sí, por favor. Yo no soy muy cibernético. Me mató a mí también, pero vamos a tratar de hacerlo. Están los tres Pero puntitos, no, dice más, y pones Ya está, y- listo. A decímelo, ver si Cristian, sale. ya está. Bueno, Vamos a ser sencillos. bueno, igual lo bueno. escribo también, pero cristiancasas@hotmail.com. Ahí lo mandé, a ver si también lo mandé por el chat. Cristian Casas. @hotmail.com. No te llegué a ver, Francisco, ¿cómo es? El mío es Juliana, sí. No, dale, Francisco, sí. Fran Orni, como está escrito acá en la pantalla, HORNI, Sí. 1999, 1999 @gmail.com. A ver, Juliana Ginestet, estabas sin estar, pero me lo mandaste y no lo vi. ¿Me lo podrás repetir por chat? Si quiere se lo leo, está acá escrito. Sí, por favor. Pues no lo llego a ver acá. Juliana. A ver, chat. Acá está, Juliana. Ahí está. Acá está, Juliana Ginestet. Me había olvidado de cliquear para tener la pantalla más grande. Juliana Claro. Ginestet. ¿Y esta chica Cirila estará, no estará? No Tengo sé. problemas con el audio y el video. No hubo forma. Bueno, Juliana, igual tenés el presente y en nuestro encuentro que viene me decís las dudas que se te generaron. Juliana Ginestet, @gmail.com. Bueno, ¿qué vamos a hacer el lunes que viene? El lunes que viene me van a preguntar las dudas que les generó el tema de fuentes. Vamos a hablar sobre ciertas fuentes específicas, por ejemplo, qué rango tienen las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, las resoluciones administrativas que toma la Asamblea General. Vamos a hablar de ciertas fuentes individuales, como por ejemplo los actos unilaterales de los estados, si quieran ir viendo algo. Nos vamos a referir a Méndez Cirila a todos. La alimentación, 15 @gmail. Traten de conectarse con cámara y con sonido, Perdón, profe, chicas, estoy la muy próxima. enferma, no puedo conectarme con cámara hoy.
No importa, yo estoy enfermo y de la cabeza y sin embargo fíjese cómo me... No, yo tengo un cuadro gripal tremendo. exhibo. No importa, no importa, porque si no es como un programa de radio, no sé ni a quién le estoy hablando, no sé si está, no sé si no está. No, sí, qué estuve sé toda yo. la clase. Sí, está bien, pasa que ni siquiera me dirigió la palabra, yo estuve haciendo preguntas, no sé si están, si no están. No, sí Realmente respondí, pero yo, no, nunca se activó el micrófono, pareciera. bueno, por eso le digo, la próxima hora, así como ahora se activó el micrófono al final, también active el sonido y que se mejore. Gracias. Vamos a estar viendo entonces esto, y si tenemos tiempo, vamos a hacer una introducción al segundo tema, que es inmunidad de estados. Así que si quieren ir viendo algo, vamos a ver esos temas. Le, Ahora le les hago una paso el trabajito. consulta. Le hago una Sí, consulta. Cristian. Hoy terminamos con la introducción de fuentes y el lunes que viene, entonces seguiremos con las fuentes en particular y la inmunidad de estados, más o menos, porque no tengo el programa acá para ir No, leyendo. está bien, vamos a segmentar la clase en tres puntos, Bien. de acuerdo al tiempo, ¿no? Primero y principal, las dudas que les haya generado cuando repasen esto. Segundo, vamos a hablar de ciertas fuentes particulares, entre comillas, porque en realidad vamos a ver que se subsumen en el inciso 1, 2 o 3, como por ejemplo las resoluciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o los Bien. actos unilaterales. Y si el tiempo nos permite, y hay sol, vamos a hacer una pequeña introducción sobre inmunidad de estados. Perfecto. Porque el otro lunes me interesaría hacer un tallercito de jurisprudencia, que también voy a ver si lo puedo escanear y mandárselos a cada uno de sus correos, para que trabajemos un poco el aspecto práctico de inmunidad de Estado. ¿Sí? Bien, perfecto. Así que me gustaría el lunes que viene, aunque sea, presentarles la ley 24.288 de inmunidad de Estado. Esto lo pueden ver del libro de la cátedra y lo pueden ver también de Barbosa. A mí fuente me gusta más de Barbosa que del libro de la cátedra, pero está en ustedes. Los dos son muy autosuficientes. O cualquier otra Perfecto. bibliografía general que dispongan, ¿no? Perfecto. Sobre todo estos temas que son de la parte general. Bueno. Sí, yo tengo el libro de la cátedra y van siguiendo clase Está por bien. clase, así que bien, Está bien. lo manejo bien. Vale, Perfecto. bien. Bueno, les deseo muy buena semana, muy muchas felices Pascuas, porque no nos vamos a ver hasta el lunes que viene. Perfecto. Y bueno, Cirila está resfriada, yo calculo que se va a recuperar, pero cuide el hígado el domingo, no coma muchos huevitos de Pascua, a ver si todavía la tenemos imposibilitada de conectarse, pero con otra patología. Está bien. Bueno, que se mejore, Bueno, sinceramente. gracias, doctor. Buena semana para todos. Muchas gracias Usted por también. haber intervenido. Gracias. Gracias. Hasta la Tenga próxima. buen fin de semana. Gracias, igual para todos Chao, ustedes. igualmente. Chao. Chao.